Muchas gracias. Empezamos con los casos clínicos y empiezo yo y vamos alternándonos, Luis y yo. Esta es Penélope, que tiene un nombre muy importante, yo creo, Penélope. Un mestizo de terrier, hembra de 8 años, con un carácter difícil. Nunca se pone de cara, ¿no?, para hacerle la foto, siempre detrás. Y Penélope tiene un problema de dermatitis atópica desde hace 3 o 4 años que responde bien a Apoquel. Pero se ha retirado Apoquel 5 meses antes de la visita porque la perra ha tenido que hacer una cirugía para una piómetra. Y después de la intervención, sin probablemente relación directa con la intervención, la perra ha desarrollado problemas gastroentéricos que se han diagnosticado como insuficiencia pancreática exocrina. Y entonces ahora está haciendo una dieta y está tomando unos enzimas como tratamiento. Para este problema la sigue un internista, no yo. Entonces, lo que pasa es que dándole Apoquel en este momento, la perra tiene problemas de vómitos y de diarrea. Es muy difícil hacer una asociación clara causa-efecto porque también tiene un problema gastroentérico concomitante, pero esta es la sensación de la propietaria. A veces hay propietarios o mamás, como dice Luis, que son farmacofóbicas, no sé si se utiliza esta palabra. Y entonces cualquier tratamiento, si pasa algo, la culpa es del tratamiento. Y no sé si también hay algún componente de este tipo. Pero tampoco parece tolerar glucocorticoides tópicos que se han utilizado para controlar las lesiones que ahora veremos en la diapositiva siguiente, porque a pesar de haber utilizado hidrocortisona aceponato, que es una cortisona que penetra poco y se absorbe poco por vía sistémica, aparentemente Penélope tiene polidipsia con corticoides tópicos. Igual se lame o... Y estas son las lesiones que tienen. Son bastante limitadas como distribución en la región. Era esto. Si tú necesitas 100 años, yo necesito 5 siglos para aprender a utilizar esto. Bueno, y lesiones limitadas a la región perineal y perivulvar. También Luis ha enseñado algunos casos con liquenificación, hiperpigmentación, eritema, y un poco en la región abdominal ventral con eritema y algunos collaretes que no sé si se ven bien, yo de aquí no los consigo ver bien, pero hay algunos collaretes y algunas áreas de hiperpigmentación que son las típicas áreas de hiperpigmentación que quedan cuando hay la evolución de las lesiones de la foliculitis bacteriana. Una cosa que creo que vale la pena decir es que el problema del prurito perianal antes se consideraba más típico, entre comillas, de la alergia alimentaria. En realidad, en un estudio que se ha realizado en Italia, y se ha visto que el problema del prurito perianal afecta más o menos el 50% de perros atópicos y con alergia alimentaria, o sea que no puede ser utilizado como criterio de diferenciación entre los dos problemas. Ups, perdón. Ahora. No sé por qué. Ahora estoy en la otra dirección total, ¿no? Vale. Ahora. Esto tiene que ser el mando supersónico. Y bueno, y aquí hacemos un examen citológico de la región perianal y perivulvar y hay neutrófilos y cocos extracelulares y decidimos tratar esta perra, Penélope, con Cytopoint. He puesto la dosis por kilo porque, como sabéis, la duración y la intensidad del efecto tienen relación con la dosis administrada. Y como tenemos un range, ¿no?, que va con el peso,
en el mismo range hay perros que toman dosis altas o más altas o más bajas. Y aparte del Cytopoint, para controlar el prurito se trata con lo que decía Luis, ¿no? El tratamiento que todos los perros atópicos necesitan recibir, tratamiento de las infecciones bacterianas, en este caso con tratamiento tópico con antisépticos, en solución y en champú, y también una buena profilaxis para ectoparásitos por vía oral con isoxazolinas, ya que bañamos a la perra muy a menudo. En este caso, la lógica del uso del Cytopoint ha sido, bueno, porque prácticamente era el único tratamiento, en este caso no ha sido una primera elección, decimos en un cierto sentido, porque era el único tratamiento que se podía utilizar sin problemas en este perro, ¿no? Porque las otras terapias causaban problemas. No toleraba apoquel, los glucocorticoides tópicos provocaban polidipsia, ciclosporina y glucocorticoides, a pesar de que glucocorticoides no van bien para un tratamiento a largo plazo, pero en cualquier caso no estaban indicados o estaban contraindicados por los problemas gastroentéricos y la enfermedad pancreática, glucocorticoides contraindicados para la enfermedad pancreática y ciclosporina no indicada para los problemas gastroentéricos y también la enfermedad pancreática, pero sobre todo problemas gastroentéricos. Y una ventaja del Cytopoint en este caso es que el perro era bastante malo y entonces era difícil tratarlo por vía oral por el propietario. Y a las 4 semanas se ve que las lesiones están mejor, a pesar de que persiste el eritema, pero la liquenificación se ha reducido mucho, el grosor de la piel parece normal y va creciendo el pelo, en la piel abdominal ventral va creciendo el pelo, y ya no quedan collaretes ni muchas áreas de hiperpigmentación. Persiste el problema del sobrecrecimiento bacteriano, pero en este caso también hay que considerar que la compliance, porque el perro es bastante malo, no era fantástica. Como podéis ver, los ojos así, ¿no? Bueno, a las 12 semanas va mejorando, sigue haciendo su tratamiento, pero lo que pasa también es, como veis, es que en realidad la dosis por kilo se va reduciendo, porque el perro está engordando. Está engordando porque está mejorando su problema pancreático gracias a la dieta y a los enzimas. Y en este caso tenemos en el examen citológico perianal un moderado sobrecrecimiento de malacesia, que controlamos con tratamiento tópico, y seguimos con el tratamiento con el Cytopoint, que parece útil en este perro, y la única recomendación para la propietaria es mantener el perro por debajo de los 10 kilos, porque está llegando, está 9.8, porque si no tenemos que pasar a la dosis superior, y esto solo por un tema económico, ¿no? Y si consigue mantener la perra a los 10 o menos de 10, es mejor, ¿no? También para su salud probablemente. Bueno, yo creo que esto es todo lo que tengo, porque después tienes tú, Ziggy. No sé si tenéis preguntas. Eso es decimos un caso que puede pasar, no es nada especial ni complicado, pero el Lokivetmab en este caso nos ha solucionado el problema terapéutico, que no es poco en realidad, porque este perro también tenía el problema que los tratamientos tópicos, aparte efectos adversos con los corticoides tópicos, eran bastante complicados por el carácter del perro, ¿no? Y entonces, como decía Luis, la compliance mejora mucho con una inyección cada 4 semanas. Ya está. No sé si tenéis preguntas. Las hacemos al final. Al final, vale. Para ser más prácticos, las hacemos al final. Y otro caso muy parecido al de Sander, lo pasaré rápido para que, en fin, solo para ilustrarlo, fue este perro Ziggy, que fue uno de los primeros que traté yo con Cytopoint, un macho de 3 años, que estaba bien diagnosticado de dermatitis atópica, tenía mucho prurito y
El problema es que prácticamente no respondía a ningún tratamiento. Ni habéis visto ni antibióticos, ni antihistamínicos, habían probado gabapentina, pentoxifilina, habían probado clacitinib varias veces, solo respondía algo a los corticoides orales y tenía efectos adversos muy marcados. La inmunoterapia había producido muy poco avance y la ciclosporina claramente tenía efectos adversos, ¿no? Y estaba el perro con tratamiento prácticamente solo tópico y algo de inmunoterapia, y como veis estaba muy mal. Es un perro que estaba con una dermatitis atópica grave, crónica, en fuerte estado ya asténico por el rascado constante, y los propietarios estaban bastante deprimidos también de la evolución de este paciente. Claro, aquí se produce el efecto que yo os comentaba antes, que muchos propietarios vienen buscando un tratamiento mágico que solo tiene aquel veterinario, aquel dermatólogo. Este ya me lo enviaba otra dermatóloga que estaba en Connecticut, y me decía, a ver qué puedes hacer. Y este fue un caso curioso porque el sueño de un especialista es tener un tratamiento que nadie tiene. Entonces, en este caso era así. Era una cosa, porque esto era el 2015 y Zoetis empezó a utilizar el Cytopoint y nos lo dio a probar a un grupo de dermatólogos en Estados Unidos, unos 15 personas, que probáramos cómo funcionaba. Y yo acababa de recibirlo y pensé, ostras, esto va a ser, como funcione, será maravilloso. Yo tendré un tratamiento, lo doy y voy a quedar como, en fin, un superhombre, ¿no? Mi única duda era que Ziggy se había tratado con Apoquel varias veces. Se habían hecho diferentes ciclos de tratamiento con Apoquel y la dermatóloga que me lo enviaba decía, al Apoquel estoy seguro que no responde. A la ciclosporina no lo sé, pero yo no lo probaría porque cada vez que lo he probado tiene una diarrea muy grave. Yo pensaba, mi duda es, si un paciente no ha respondido al Apoquel, ¿es posible que responda al Loquibemab? Porque tienen un mecanismo de acción, como os ha explicado tanto Antonio como Sandra, muy parecidos. Es decir, ¿es posible que Ziggy responda a Cytopoint si ha fracasado el Apoquel? La respuesta es sí, ahora lo sabemos porque se han tratado muchos más perros y hay muchos casos en que responden a Cytopoint aunque no habían respondido a Apoquel, y a la inversa, es decir, tienen mecanismos de acción parecidos pero no idénticos. Y ahora veréis, este paciente le empezamos a administrar el Cytopoint junto con los baños únicamente, primero cada 4 o 5 semanas, después se fue separando más, incluso estuvo a veces un par de meses sin recibir tratamiento, y veréis cómo empezó a mejorar muy notablemente, es decir, se fue toda la inflamación, fijaros en el aspecto de las extremidades, el abdomen, y cómo empezó a salirle pelo, el perro estaba mucho mejor, los propietarios decían, bueno, esto vuelve a ser mi perro, solo gracias al efecto del Loquibemab. Es decir, que es verdad que los dos tratamientos funcionan en relación a la interleuquina 31, pero el oclacitinib tiene mucho más efectos, actúa sobre muchas más citoquinas, es mucho más antiinflamatorio, y tiene un mecanismo de acción diferente. Por tanto, no hay que deducir que el fallo de uno implica el que no vaya a responder al otro, ¿no? Yo a los estudiantes se lo explico esto con esta gráfica en el que en un eje, en el eje aquí lo tenéis, de las ordenadas, se coloca la actividad antiinflamatoria. Cuanto más arriba, más antiinflamatoria. Fijaros que el oclacitinib es un fármaco que tiene una alta actividad antiinflamatoria y muy alta actividad antipruritítica, está muy a la derecha. Y el Loquibemab es diferente, es también muy antiprurítico, pero mucho menos antiinflamatorio. Y si esto lo comparamos con otros fármacos, por ejemplo la prednisolona o la ciclosporina, veis la diferencia, que ciclosporina es mucho menos antiprurítica y algo menos antiinflamatoria que la prednisolona, que es un fármaco muy antiinflamatorio. Es decir, que hay pequeñas diferencias en el perfil de estos fármacos, ¿no? Este caso ilustra, yo creo bien, uno de los usos que le vais a dar al Cytopoint, que le estáis dando todos. Es decir,
Si los otros fármacos no han funcionado, hombre, probar el Cytopoint. Es decir, al menos no le neguéis a un paciente que hasta ahora no ha tenido una buena respuesta a los otros medicamentos la posibilidad de que el Cytopoint funcione. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo de acción que es diferente, es decir, que no puedes deducir que no haya funcionado otro fármaco, que no vaya a funcionar el Cytopoint, y porque no tiene efectos adversos ni contraindicaciones. Por tanto, yo creo que es una buena opción en casos en que no han funcionado los otros tratamientos. Siguiente. Es un mestizo. Sí, yo creo que era un mestizo de labrador, pero no era un labrador, porque este color no se da en labradores. No sé si me funciona el micrófono, sí, gracias. En la primera imagen que has enseñado, la del monstruo ahí, Cuando está hundido. Sí, pero con la cara parecía como si hubiera paraqueratosis del planum nasal un poco, que después se ha ido con el tratamiento, porque es fruto de la inflamación. Sí. ¿No? Sí, Esto puede ser, probablemente era secundaria la inflamación. Sí. No era idiopática de esta del labrador. No era idiopática del labrador. Vale. No era un labrador, No sí, una especie. Era una especie. Sí, un mestizo. Bueno, este es Tyson, un bulldog inglés, macho de 6 años, atópico. El diagnóstico ya se hizo con todo el protocolo. Y desde hace 5 años sus problemas son prurito, pododermatitis, esto es el típico bulldog inglés, ¿no? Prurito, pododermatitis, otitis y foliculitis bacterianas recurrentes. Esto es lo que tiene. Responde bien a Apoquel, profilaxis frente a ectoparásitos y tratamientos con antisépticos, soluciones, champús, limpieza, cara, pies, ¿no? Yo a veces les digo a los propietarios, si pudiéramos enseñarle al perro a ducharse cada noche, ¿no? Y limpiarse las orejas, limpiarse los pies, ¿no? Y todo esto sería fantástico, pero como no lo podemos hacer, tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Ellos no lo saben hacer. Y también hay otros propietarios o papás y mamás, como dice Luis, que me dicen, es que le hago un tratamiento como si estuviera en una spa, con las termas allí, ¿no? Rascando, limpiando, bueno. Y esto entonces es Tyson, que estaba bastante bien, ¿no? Y después de 2 años, cuando ahora tiene 5 años, ya vemos que lo que comentábamos antes, la situación no es una situación estable, ¿no? En esos perros atópicos. Y entonces empeora a pesar del tratamiento y desarrolla más prurito y eritema facial. Sobre todo se ve aquí en la región periocular, en los pliegues faciales, ¿no? Y también empeora y tiene otitis eritematosa y ceruminosa. El oftalmólogo hace un diagnóstico para el problema ocular, ¿no? A pesar del eritema periocular, del problema cutáneo, tiene también un problema oftálmico de meibomitis y keratoconjuntivitis seca. Y en la piel tiene sobrecrecimiento bacteriano, en los pliegues faciales y también en la secreción auricular, probablemente secundario a la inflamación, ¿no? Ha empeorado la inflamación y entonces empeora la barrera, lo que hemos dicho, ¿no? Y empieza el círculo el fantástico ciclo. Bueno, en los 5 meses siguientes la situación no va muy bien, ¿no? A pesar de los antisépticos, el tratamiento del problema oftálmico y de la otitis y de Apoquel, en este caso, administrado 2 veces al día para intentar controlar el empeoramiento clínico, el perro tiene que hacer también ciclos cortos, pero ciclos de metilprednisolona por vía oral, una dosis baja, 0,4 miligramos por kilo, al principio cada día, después a días alternos, pero ¿qué pasa? Es que cuando se retira la metilprednisolona empeoran prurito y eritema. Esto quiere decir que el Apoquel, aunque administrado 2 veces al día, más los antisépticos y todo lo que estamos haciendo, no es suficiente para controlar el problema inflamatorio que hay. Y además empiezan a verse efectos adversos de la metilprednisolona, porque en el día que se le administra, el perro orina en casa.
tiene poliuria, entonces empieza a ser un problema. Y aquí se ve bien, ¿no? El eritema periocular, el eritema de los pliegues faciales, el eritema del pabellón auricular. Y entonces decidimos administrar Cytopoint en este perro. ¿Y por qué lo hacemos? La lógica en este caso, ¿cuál es? Bueno, el objetivo era un poco lo que siempre comentábamos antes, el objetivo es la reducción de los problemas terapéuticos que tenemos con este perro, porque estamos haciendo un tratamiento, pero sin obtener una respuesta adecuada, ¿no? Porque a pesar del tratamiento, el perro sigue teniendo problemas y le estamos haciendo un tratamiento que podría causar problemas, porque le estamos dando una asociación de fármacos antiinflamatorios inmunomoduladores, le estamos dando oclacitinib más glucocorticoides. Y creo que en el folleto también del oclacitinib pone que no se aconseja el tratamiento combinado, ¿no? Sobre todo porque en todos estos casos aumenta el riesgo de efectos adversos y también de inmunosupresión, ¿no? Y le estamos dando ya desde hace meses una dosis elevada de Apoquel-BID. Alguien me ha preguntado antes el tema del Apoquel-BID. BID 2 veces al día, ¿no? Cada 12 horas. Bueno, es que en realidad no tenemos datos para decir nada, ¿no? No tenemos datos relativos al uso a largo plazo del Apoquel 2 veces al día en el perro, que yo sepa, ¿no? Pero en teoría no se aconseja porque se podría tener más riesgos de interacción y actividad sobre receptores de otras citoquinas, porque los niveles plasmáticos podrían subir. Y entonces, como la actividad inhibidora, ¿no? Sobre las Janus quinasa está relacionada a la dosis del fármaco, entonces dosis más bajas inhiben Janus quinasa 1, que es importante sobre todo para interleuquina 31, pero dosis más alta pueden inhibir otras Janus quinasas que son importantes en los receptores de otras citoquinas. Es más teóricamente posible ver o tener más riesgo de efectos sobre otras citoquinas, entonces efectos inmunosupresores o también sobre la hemopoiesis, por ejemplo, ¿no? Y también otro efecto adverso que tiene es la poliuria por glucocorticoides. Y esto un poco lo que decía Luis antes también, es muy importante cuando pasamos de un tratamiento a otro en estos perros atópicos, no retirar el tratamiento y decir no funciona o no retirar el tratamiento demasiado rápido, ¿no? Porque tenemos que hacer una fase de transición que se puede llamar multidrugs, multifármacos, ¿no? O sea, en estos casos lo que se aconseja hacer es añadir el Cytopoint y esperar, esto en general, por lo menos 2 inyecciones antes de valorar la respuesta. Pero no hay que añadir Cytopoint y retirar todos los demás tratamientos, porque el riesgo es hacer que el perro empeore, ¿no? Sobre todo porque no podemos predecir la respuesta al Cytopoint, ¿no? Eso lo hemos visto, no tenemos biomarcadores. Entonces añadimos Cytopoint y retiramos los fármacos que ya tomaba el perro y que en parte eran eficaces, pero no bastante, individualmente y paulatinamente hasta llegar a la dosis mínima eficaz, ¿no? No sé si he conseguido explicarme. Y en este caso el Cytopoint va bien, ¿no? Porque en este caso de Tyson y en general, ¿no? Cuando hay que ajustar el tratamiento porque la respuesta no es adecuada, porque el Cytopoint se puede asociar a fármacos sin riesgo de interacciones farmacológicas, ¿no? Porque hemos visto, nos ha dicho Antonio antes, que no se metaboliza ni por el hígado ni por los riñones, ¿no? Tiene un catabolismo proteico por su cuenta y no interfiere
con la respuesta inmunitaria, en el sentido que inhibe todas las funciones de la interleuquina 31 y hemos visto que aparentemente la interleuquina 31 no juega un papel importante en la respuesta inmunitaria, solo tiene actividad sobre todo con el prurito, ¿no? Prurito, acción neurotrófica. Bueno, este es el Tyson después de 2 semanas y ha mejorado bastante, como podéis ver. Entonces, nuestro plan terapéutico es reducir metilprednisolona 2 días a la semana y pensar posiblemente en retirar la metilprednisolona a largo plazo, ¿no? En 2-4 semanas, medio largo plazo, por los efectos adversos que vemos. Y reducir el apoquel a la dosis correcta de 2 veces a 1 vez al día, pero después de haber inyectado por lo menos la segunda dosis de Cytopoint para poder valorar mejor el efecto del Cytopoint, ¿no? Esto es un poco lo que hemos acabado de decir. Pero ¿qué pasa? En realidad, 2 semanas después, o sea, 4 semanas después de la inyección del Cytopoint, el perro empeora, ha empeorado. Y vemos otra vez eritema y hay sobrecrecimiento bacteriano aquí en los pliegues faciales y también empeora la otitis. Le administramos la segunda dosis de Cytopoint, pero tenemos que mantener el apoquel BID, seguimos con metilprednisolona 2 días a la semana y añadimos el aceponato de hidrocortisona tópico, ¿no? Proactive, ¿no? O sea, se empieza administrándolo cada día y después 2 días por semana, ¿no? Como un mantenimiento, lo que decía también Luis, para el control a largo plazo y antisépticos. Pero lo que pasa es que en los 2 meses siguientes, gracias a los corticoides, muy probablemente, el perro desarrolla un problema de las vías urinarias, cistitis por Escherichia coli y prostatitis, y se tiene que tratar con antibióticos por vía oral, fluoroquinolonas, como siempre no soy yo que sigo esta parte, es el internista, pero en este caso se tiene que retirar la metilprednisolona y se vuelve a darle apoquel 1 vez al día. Y este es el perro 2 meses después, que ha vuelto a encontrar su equilibrio, lo que decíamos, ¿no? Hay que coser la terapia, que es italiano, hay que coser la terapia a medida. Y en este caso, prácticamente, o sea, lo que hemos hecho nosotros, no lo sé si lo hemos hecho en parte nosotros, hemos ayudado al perro con el tratamiento y en parte probablemente por un cambio también de las condiciones del ambiente, tampoco sabemos muy bien por qué en este caso, pero ha vuelto a encontrar su equilibrio y sigue con un tratamiento como antes del empeoramiento, con apoquel 1 vez al día, pero en este caso hemos podido retirar la metilprednisolona y utilizamos aceponato de hidrocortisona, pero tenemos que utilizarlo cada día, porque si se reduce la frecuencia, intentamos reducir la frecuencia cada 48 horas, intentamos reducirla, pero no es fácil porque empeora el problema del eritema facial. Y esto es lo que también comentaba Luis antes. Hay que valorar todas las posibilidades antes de cambiar un tratamiento previamente eficaz. Es un poco lo que hemos hecho. Habríamos podido considerar cambiar el tratamiento, ¿no? Cuando ha tenido problemas. Habríamos podido considerar utilizar ciclosporina y no descarto, ¿no? La posibilidad de tener que utilizar ciclosporina en el futuro con este perro, pero ya que no podemos predecir la respuesta al tratamiento, ya que, como decía Luis, no tenemos muchos tratamientos, es que no podemos quemarnos los tratamientos, tenemos que utilizar al máximo, ¿no? Jugar bien nuestras cartas, porque si no, se acaban, ¿no? Y entonces intentamos, ¿no?, arreglar un poco la situación, y en este caso ha habido la complicación de la infección urinaria que ha modificado un poco. Por lo que se refiere a la mejoría después de 2 semanas 2 semanas después de la administración de Cytopoint
y después que vuelve a empeorar, ¿no?, en las 2 semanas siguientes, hay varias explicaciones, yo creo, que se podrían pensar. Una es que el Cytopoint tiene una media de vida media, se entiende, una media de vida media de 16 días. Entonces quiere decir que hay perros en los que la eficacia puede durar 2 semanas, por ejemplo, como en este caso, y después volverá a bajar. Esto es posible. También podría ser que en parte ha empeorado porque hemos reducido la cortisona, pero en mi opinión es casi más probable, o las dos cosas, no sé, o tú que si tienes otra explicación o otras ideas. No sé, yo creo que en este caso la primera explicación que tú has dado es la que a mí me parece más lógica, que la duración ha sido corta. Porque ha mejorado muchísimo en 2 semanas, ¿no? Porque entonces, esto se ve más con la dosis que utilizamos en Europa, que es una dosis de 1, se ven más problemas de duración, no de eficacia. Y esto está más conectado, dosis bajas con menos duración. Mientras que dosis muy altas, yo en Estados Unidos utilizaba dosis por encima de 2, duraban a muchos. Todo, como tú dices, son medias y por tanto hay de todo, pero se situaba mucho más en duraciones de 5 semanas, 6 semanas, que aquí no veo. Aquí no más de 4. No a largo plazo sí, igual, después de varias inyecciones, pero esto también puede ser porque, en mi opinión, es que el ciclo prurito rascado mejora mucho, ¿no? Y entonces cada vez, o sea, si tú empiezas a ir al otro lado, ¿no?, en la otra dirección en este ciclo, en vez de ir en este sentido, vas en el otro sentido, bueno, tienes una mejoría progresiva, ¿no?, y entonces la duración del efecto es más larga con el tiempo. Y nada más, creo. Y ahora creo que volveré a hablar con el propietario para volver a utilizar Cytopoint en este perro, y junto a Apoquel al principio y después ver, porque en realidad este perro está bajo tratamiento con Apoquel desde hace años, ¿no? Y entonces es mejor considerar una alternativa también. Ya está. Yo, el siguiente caso que os quiero enseñar es un caso que muestra una indicación concreta del uso de Cytopoint, pero que es una indicación, yo creo, importante de este fármaco. Al menos yo lo utilizo en muchos pacientes con este tipo de enfermedad y de tratamiento, ¿no? Y lo ilustra este perro, un pitbull joven de 1 año de edad, diagnosticado con dermatitis atópica y como manifestación fundamental un prurito muy intenso, que ahora lo veréis. Este paciente se trataba con baños, con terapia tópica para prevenir infecciones, y como era un perrito muy joven, desde el inicio los propietarios plantearon la posibilidad de hacer inmunoterapia alérgeno específica. Aquí lo veis, el clásico perro joven, atópico, se rasca sobre todo la cara, tiene un fuerte eritema. También veis otra de las áreas típicas de la dermatitis atópica, que son las zonas de flexión de las extremidades anteriores. Estas 2 zonas flexurales están muy afectadas, es decir, es un cuadro bastante característico que aquí veis en las lesiones faciales. Y también las lesiones abdominales características de un paciente atópico, ¿no? Y no tenía otitis grave, pero empezaba a tener eritema en la cara ventral de los pabellones auriculares. Bueno, los propietarios querían hacer inmunoterapia. Yo creo que era un paciente muy indicado para hacer inmunoterapia, joven, con fuerte prurito. Allí hacíamos casi siempre los 2 test a la vez, el test intradérmico y el serológico. Dio positivo a muchas sustancias internas y externas, polvo, ácaros de los alimentos, algunos pólenes, algún moho, es decir, bastantes cosas, y se diseñó unas vacunas y una inmunoterapia, y empezamos con baños, inmunoterapia, a tratar a este paciente, ¿no? El paciente
mejoró muy rápidamente, era un perro muy marcadamente atópico y aquello iba, digamos, progresando de forma rápida. Pero es verdad que se producía este fenómeno que Alicia ha comentado y también Sandra, de que tenía oscilaciones en su enfermedad. No estaba perfecto siempre. Tenía épocas mejores y épocas peores. Sobre todo, lo que le quedó es que a veces se mordía o se lamía las extremidades anteriores y a veces se rascaba o tenía algo de inflamación periocular. Aquí veis un poco, tiene algo en algunas épocas tenía algo de liquenificación en torno al ojo y se lamía entre los dedos. No una cosa espectacular, para mí estaba muy bien, se rascaba poco y solo le estábamos dando baños e inmunoterapia. Pero los propietarios, ya sabéis, las mamás y los papás, no siempre ven las cosas como nosotros. En este caso, el papá, el XI, era más positivo, decía que iba muy bien y que gracias doctor, y la XX era más negativa, decía que aquello no iba bien, que habría que hacer más cosas, que el perro no había mejorado suficientemente. Y claro, esta es una decisión que Sandra lo ha comentado que no es fácil, es decir, tenemos otras cosas, puedes darle Apoquel, puedo darle Cytopoint, puedo darle ciclosporina, pero ninguna de estas cosas sé si va a ir mejor o si la X incluso va a estar más enfadada, es decir, ¿cómo? Ahora vomita, está igual de mal, y encima no come, ha tenido diarrea, es decir, que cambiar un fármaco cuando funciona en un tanto por ciento elevado es una decisión bastante complicada. Y yo me resisto bastante. Luego veréis el siguiente caso, como explicaba Sandra, se apura bastante el tratamiento. Y en este caso yo creo que una opción buena que hay es la posibilidad de añadir Cytopoint, que tiene esta ausencia de interacciones medicamentosas o de contraindicaciones. Claro, añadir Cytopoint a un perro que está haciendo inmunoterapia alergeno-específica, uno se puede plantear, pero esto le puede afectar al tratamiento que estoy haciendo. Evidentemente no tenemos muchos datos empíricos o de observación de años de estos pacientes, pero cuando analizas cómo funciona el Cytopoint y los datos que hay de los estudios que se han hecho, la conclusión razonable y obvia es que esta es una buena combinación y que no, de los fármacos que podemos asociar a la inmunoterapia alergeno-específica, sin duda alguna el Cytopoint es el más conveniente, porque tiene menos efectos sobre toda la respuesta inmunitaria que los corticoides o que la ciclosporina o incluso que lo clacitinib. Por tanto, esta es una buena combinación. Y eso es lo que hicimos con Theodore, es decir, se le administró Cytopoint, una dosis más alta que las que damos aquí, únicamente cuando era necesario. Es decir, no es un tratamiento como la inmunoterapia que necesitemos hacerlo constantemente para construir una respuesta inmunitaria diferente. Simplemente, cuando se considera que tiene un brote, se le complementa con el Cytopoint, ¿no? Y yo creo que es una muy buena combinación con la inmunoterapia alergeno-específica. De hecho, ahora en la mayoría de casos, no en todos, pero en muchos casos de inmunoterapia, cuando la empezamos, le damos unos meses de Cytopoint para facilitar que durante estos meses se rompa el círculo del prurito y la inmunoterapia empiece a funcionar. Yo creo que es una combinación que muchos propietarios agradecen. Con Theodore fue relativamente bien. Yo creo que ahora ha seguido ya con su inmunoterapia únicamente y si se necesita se complementa con la inmunoterapia alergeno-específica. Por tanto, yo diría, una utilización que podéis darle al Cytopoint en muchos casos es un complemento a otras terapias. Es decir, utilizar una terapia, además de los baños, la dietética, el control de parásitos, una terapia de base, que puede ser la inmunoterapia alergeno-específica, puede ser la ciclosporina, puede ser el Apoquel, y cuando se necesite reforzar esa terapia, añadir el Cytopoint a demanda, sin necesidad de que esto sea una cosa totalmente regular en el tratamiento de este paciente. Y paso el siguiente a Sandra. No, tú tienes, solo necesitas esto. Sí.
Vale. Creo que también lo que has dicho es correcto. Tampoco sabemos muy bien cómo funciona la inmunoterapia, o sea que sabemos bien cómo funciona Cytopoint, pero por lo que se refiere a la inmunoterapia no tenemos ninguna idea, más o menos, o alguna, pero un poco confusa. Bueno, entonces, este es Cora, un braco italiano. ¿Conocéis esta raza? ¿No? Son bonitos, ¿no? Estos con esta cara así, un poco triste, pero son perros en realidad muy divertidos. Y una hembra de 4 años, 4 años y medio, que desde hace un año se rasca y pierde el pelo. Entre comillas son las palabras del propietario, ¿no? Esto es lo que nos dice el propietario. Este es un pabellón auricular con una excoriación. Y no responde ni a la selamectina, 4 aplicaciones, ni a la prueba dietética. Con la selamectina, en la época que no había isoxazolinas todavía, se quería descartar la sarna sarcóptica. Y responde, pero de forma moderada, a glucocorticoides y cefalexina por vía oral, ¿no? Y estas son las lesiones que se ven. Es una alopecia que parece de multifocal a confluyente. Hay algunas excoriaciones. Aquí, esta es la región del cuello ventral. Hay alopecia, eritema, alopecia parcial, en parte probablemente autoinducida y en parte no, y algunas pápulas con costras. Y aquí también hay lesiones, se ven un poco en la región abdominal ventral, en las axilas, en las extremidades, con alopecia y eritema, igual algo de liquenificación. No es, como decía Luis, un cuadro súper típico, ¿no?, de dermatitis atópica como aspecto, y ni como distribución de las lesiones, ni sobre todo por la alopecia multifocal, que podría estar asociada a una infección bacteriana secundaria, pero en realidad tiene un aspecto un poco distinto, y sobre todo las lesiones, si os fijáis, las lesiones de alopecia multifocal están también en los pabellones auriculares, que no son áreas cutáneas afectadas en general por la foliculitis bacteriana, es más bien el tronco, y en este caso el tronco no estaba tan afectado, o sea, la distribución y el tipo de lesiones no era muy típica, pero los problemas se han definido como prurito, dermatitis papular costrosa, ¿no?, y se veía claro que las pápulas evolucionaban a costras directamente. Y no estaba clara la asociación pápula, alopecia multifocal, como en el caso de la foliculitis bacteriana, y alopecia multifocal, en parte autoinducida y en parte no. Entonces, en el diagnóstico diferencial ponemos la dermatitis atópica, la alergia alimentaria, la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas, con o sin pioderma, con o sin Staphylococcus pseudointermedius meticilino resistente, porque se había tratado con cefalexina con una respuesta moderada, un sobrecrecimiento de malacesia, sobre todo en algunas áreas, ¿no?, las ventrales, las interdigitales, demodicosis y leishmaniosis, porque nosotros también estamos en un país con problemas de leishmaniosis. Se descartan demodicosis y sobrecrecimiento de malacesia. Se hace un examen citológico de una pápula y solo sale sangre. Y en la analítica sanguínea, urianálisis y ELISA para leishmaniosis, no hay alteraciones importantes en la analítica sanguínea, solo un poco signos, alteraciones de moderada inflamación, y el ELISA para valorar el título anticorpal antileishmania sale negativo. Decidimos hacer biopsias cutáneas por 2 razones, un poco porque el cuadro clínico no nos convencía mucho, y sobre todo porque habíamos podido hacer un cultivo bacteriano con pruebas entonces de susceptibilidad para poder tratar una eventual infección bacteriana con antibióticos dirigidos, ¿no?, en base al test a los resultados del test de las pruebas de susceptibilidad, ¿no? No queríamos hacer terapia empírica en este caso, porque, repito, ya se había tratado con cefalexina con resultados no muy claros. Bueno, en la biopsia se
se ven lesiones sugestivas de una reacción de hipersensibilidad, o sea, una dermatitis perivascular con hiperplasia de la epidermis y una foliculitis bacteriana superficial. Aquí se ve, ¿no? Este es un folículo con una foliculitis luminal neutrofílica. En el cultivo bacteriano que se hace a partir de una muestra de tejido y con el test de susceptibilidad se aísla un estafilococo pseudointermedius meticilino sensible. Entonces el diagnóstico que consideramos más probable en este caso, porque es importante que el diagnóstico lo hacemos nosotros, estas no son pruebas de diagnóstico, ¿no? O sea, no existen pruebas de diagnóstico, son pruebas que hacemos y después nosotros tenemos que hacer el diagnóstico. El diagnóstico es una dermatitis alérgica, probablemente una dermatitis atópica atípica, con una pioderma superficial. Y a la espera de los resultados del cultivo y de la biopsia, tratamos ahora con apoquel y baños antisépticos, porque el prurito era muy intenso. Y decidimos tratar al perro con apoquel y baños antisépticos porque, bueno, apoquel sabemos ya ahora, todos lo sabemos, que tiene, aparte de la actividad antiprurito, una actividad también antiinflamatoria. No está contraindicado en perros con infecciones bacterianas superficiales. Si tratamos las infecciones bacterianas superficiales con una terapia tópica, como en este caso, o una terapia sistémica, porque ayuda a controlar la inflamación, ¿no? Y entonces la infección secundaria y los glucocorticoides, en este caso, aparte que no estaban, o sea, la respuesta tampoco estaba clara, la dosis no sabemos muy bien cómo, esto que decíamos antes, ¿no? La respuesta a clazitinib es más previsible. Y además no están indicados en caso de infecciones bacterianas, por lo menos en general, ¿no? En la piel tampoco lo sabemos bien. Pero este es el perro después de 2 semanas de tratamiento con oclacitinib y baños antisépticos, 7 semanas, y después de 10 meses. En realidad, este perro no ha tenido que hacer ningún tratamiento antibiótico, porque reduciendo la inflamación con apoquel y utilizando, yo tenía que estar en la luz también, bueno, me he ido, casi estaba saliendo por el pasillo y que estaba diciendo, bueno, que no ha tenido que hacer el tratamiento antibiótico, lo que decíamos antes, ¿no? Esto, el nuevo paradigma, ¿no? El tipo de tratamiento distinto. Tratamos la inflamación y la infección con tratamiento tópico, porque no queremos utilizar antibióticos por diferentes razones. Antibiótico resistencia, sobre todo, disbiosis, segunda razón. Pero entonces en este caso el oclacitinib se podría considerar como lo que llaman los ingleses un antibiotic sparing agent, o sea, nos hace ahorrar el uso de los antibióticos porque controla la inflamación en caso de perros alérgicos, de perros atópicos, claro. Bueno, entonces esta es la cora después de 10 meses, el prurito está muy bien controlado con apoquel una vez al día. El propietario ha intentado retirar el tratamiento porque esto pasa siempre, 2 o 3 veces, pero ha habido una recidiva en 4 o 5 días, en 3 o 4 días, y se hace tratamiento con ectoparasiticidas regular, baños frecuentes y algunos furúnculos ocasionales que aparecen se tratan con antibiótico tópico durante 1 o 2 semanas, 2 veces al día con ácido fusídico. Y creo que esto es todo. Está Lili. No sé si tenéis preguntas. Son casos, creo que... Vamos bien, ¿no? Este es el último caso y yo lo he elegido un poco por un par de aspectos que son curiosos del uso de Cytopoint en esta paciente. Esta es una paciente, es una setter inglés, aquí veis, de 9 años de edad, una hembra que de toda la vida ha tenido dermatitis atópica y probablemente habrá disfrutado de múltiples tratamientos a lo largo de su vida, de acertados y no tan acertados, ¿no? Últimamente, cuando yo la vi,
vino con Apoquel. Aquí tenéis una dosis que estaba dentro del rango, cada 24 horas, y de vez en cuando le añadían prednisona para llegar a un buen control del prurito. No es una combinación muy buena. En principio no debemos utilizar Apoquel con corticoides simultáneamente, en especial si esto se va a prolongar durante mucho tiempo, y es evidente que esta perra lleva muchos años y ya le habrán dado bastantes productos, ¿no? También se baña con un champú antialérgico. Sabéis que hay muchas ofertas de champús en el mercado, pero si vuestro paciente tiene tendencia a tener infecciones secundarias, es mejor que sea un champú antiséptico que los que tienen más la indicación de controlar el prurito. Evidentemente no está muy bien controlada. Esta es su axila. Aquí veis como el nivel de inflamación crónica con liquenificación. Sí que es muy típico de un cuadro atópico, es decir, es bastante convincente que el diagnóstico es correcto, pero estamos en un control escaso de la enfermedad, porque esta perra está viviendo con estas lesiones. También tiene algo de otitis o inflamación de la cara ventral de los pabellones auriculares, que creo que también la veis aquí. Es difícil porque en teoría tengo que estar aquí en el foco de luz y desde aquí no veo las diapositivas ni las puedo señalar. Entonces, si te mueves, sales del foco de luz para señalar, o sea que todo a la vez es difícil hacerlo. También Lili presentaba esta lesión en torno al ano y a la región ventral de la cola, ¿no? Sandra ha comentado que esto en una época se pensaba que reflejaba un cierto componente de alergia alimentaria. Ahora sabemos que no, que esto es parte de un cuadro estándar de dermatitis atópica. Aquí se ve bien, las lesiones sí que encajan con unas lesiones crónicas de paciente atópico. Y bueno, iniciamos un tratamiento diferente para ver si conseguíamos mejor control de Lili. ¿Qué hicimos? Retiramos la prednisona. Evidentemente la prednisona no tiene que formar parte de un tratamiento a largo plazo, es decir, no es la mejor solución. Decidimos, como os ha dicho Sandra, no quitarlo todo a la vez. Vamos a retirar algunos tratamientos y sustituirlos por otros, pero vamos a dejar algunos de línea básica. Se mantuvo el oclacitinib y vimos qué efecto podía haber añadiendo Cytopoint al Apoquel, ¿no? Ahora estaba mirando algunas preguntas que tenía Josep, que van llegando online, y hay una que preguntaba, ¿se puede dar a la vez oclacitinib y Cytopoint? La respuesta es sí, se puede dar, de hecho es una combinación buena. Lili vino a los 20 días a la revisión y según la propietaria no había mejorado mucho y pensaba que la inyección no había tenido mucho efecto. Es decir, no estaba muy contenta con los resultados que había visto. Cuando la examinamos, aquí la tenéis, fijaros que es verdad que las lesiones que ella presentaba aquí, déjame ver esto, aquí, seguían más o menos, tal vez estaban, ahora veréis, algo mejor y sobre todo presentaba nuevas lesiones en toda la zona abdominal, que ahora veréis mejor. Aquí veis las lesiones. Yo creo que están tal vez algo menos inflamadas, menos rojas, algo han mejorado, pero sobre todo lo que se ve en la región abdominal es estas lesiones. Es decir, ¿qué le está pasando a esta perra? Está desarrollando una infección bacteriana. Es decir, que es difícil juzgar el efecto de nuestro cambio de estrategia terapéutica porque sencillamente está desarrollando una pioderma superficial. Aquí vemos muy claramente desde pequeños collaretes epidérmicos, aquí se ve muy claro uno, otro, probablemente alguna pústula aquí. Espero que sea la última vez en mi vida que utilice este puntero. Aquí veis las lesiones, muy típica, ¿no? ¿Qué hicimos? De momento no cambia la estrategia, porque sencillamente lo que nos está pasando en esta paciente es que tiene una infección bacteriana superficial. Cambiamos el champú, un champú con clorhexidina, iniciamos un tratamiento antibiótico y
manteniendo el oclacitinib y repetimos la inyección de Cytopoint. Y de hecho, Lilly se ha controlado con este tratamiento. Yo la he elegido, aquí la veréis mucho mejor, fijaros, esto es varios meses después, que ya tiene las axilas totalmente bien, el abdomen bien. Yo la he elegido por varios motivos. Uno, para ilustrar cómo hacer las transiciones, es decir, no es fácil cambiarlo todo, es mejor, como decía Sandra, dejar el Apoquel, quitar la prednisona, que era lo que más me preocupaba en este paciente, y ver si puedo sustituirla por Cytopoint. Segundo, el fracaso, valorarlo de acuerdo con el paciente. En este caso no era tan un fracaso, sino que ha desarrollado un pioderma superficial que hay que tratar con antibiótico y hay que utilizar un champú con clorhexidina para prevenir nuevos episodios. Y segundo, y tercero, a veces hay perros en que la primera inyección de Cytopoint no funciona tan espectacularmente, y la segunda funciona mejor. Por tanto, yo no diría que todos los perros que no funcionen la primera inyección, la segunda va a funcionar, es un porcentaje pequeño, a lo mejor un 25, un 30%, pero sí que hay casos que la segunda, tercera inyección y las siguientes funcionan mucho mejor. Por tanto, antes de decir esto tampoco funciona, esto no funciona, esto no funciona, hay que probar, y veréis algunos pacientes como Lily, que a la segunda inyección va mucho mejor, y ahora la propietaria que decía esto no funciona para nada, viene, el otro día miré por curiosidad cuando preparaba el caso cuántas inyecciones había registradas y llevaba más de 11, ya 11 o 12 que teníamos registradas de inyecciones. Es decir, que una propietaria que la primera vez dijo yo creo que esto no funciona, luego lo mantiene como tratamiento fundamental. ¿Por qué? Porque hemos sido un poco más prudentes a la hora de aceptar un cambio total de tratamiento. Y creo que esta es la última diapositiva. Aquí tenéis unos comentarios que son los que os he hecho, ¿no? Que es importante valorar en estos pacientes con fallos la posibilidad de otros desencadenantes. También es interesante que si vais a utilizar el Cytopoint en pacientes así con lesiones crónicas, estéis preparados a dar varias inyecciones antes de ver resultado. Es decir, el Cytopoint es muy efectivo y muy rápido controlando el prurito, pero es más lento reduciendo lesiones inflamatorias. En esta paciente teníamos que quitar toda esta liquenificación y esto va a necesitar a lo mejor 3 meses, es decir, y no tiene que inquietarnos, ¿no? Es decir, es diferente cómo funciona el control del prurito y cómo funciona el control de las reacciones inflamatorias crónicas. Creo que esta es la última. No, aquí todavía tengo más conclusiones. Y lo que os he comentado es que si la primera inyección no funciona, hay un porcentaje de pacientes que responde a la segunda. Por tanto, antes de totalmente descartar el Cytopoint, deberíais darle una segunda dosis. Y la pregunta que han formulado, si es posible utilizar esta combinación, sí, esta es una buena combinación en muchos pacientes. Y creo que ahora sí que ya no hay nada más. Si queréis, ahora sí que podemos abrir el turno de preguntas. En fin. Es que en dermatología no hay que tener prisa, ¿no? Sí, no, como tenemos la suerte de trabajar con enfermedades crónicas, tampoco no hace falta necesitamos, ir muy rápido. ¿no? Hay que dar tiempo a pensar. ¿no? Sí. Buenas tardes, gracias por todo esto. Y yo tenía una pregunta. En Estados Unidos se está usando una dosis más o menos de 2 miligramos kilo, ¿no? Y aquí en Europa de 1 miligramo kilo. Y se están teniendo problemas, al menos donde yo estoy y tal, de que no hay mucho tiempo de efectividad, que son cortos los periodos. ¿La causa por la cual se ha decidido que en Europa sea 1 miligramo kilo se podría suplir subiendo la 2 y que aumente el tiempo o algo? Es una buena pregunta, pero la historia de cómo ha ido esto, también Antonio, si no lo puede, Antonio Serrano, que lo conoce mejor que yo, te lo puede explicar, es que se registró primero en Estados Unidos y basado en los estudios que había disponibles, se vio que el grupo o la dosis de 2 miligramos por kilo cada 4 semanas tenía una eficacia muy buena y una seguridad muy buena. Y esto lo registró en la FDA y es lo que lleva la etiqueta americana, ahora también con esto.
en el tiempo que pasó entre el registro americano y el registro en la agencia europea, se tuvieron más datos y más estudios. Y se vio que en realidad el bloqueo por el anticuerpo de la interleuquina 31 se produce casi al 100% con una dosis de 1 miligramo por kilo de peso. Por tanto, no hay muchas diferencias en eficacia, no aumenta mucho más el porcentaje de perros que te va a responder uno a otro. ¿Qué pasa? Que como das una dosis más alta, aumentas un poco más la duración. Yo no lo he pasado aquí, pero yo hice un estudio en Estados Unidos y mi duración media era algo mayor de 35 días entre inyecciones. Esto aquí estoy seguro que sería probablemente en torno a los 25, 30 días, es decir, 7 días menos. Yo no creo que compense duplicar la dosis para ganar una semana o 5 días de tratamiento. Pero es verdad que esta es la única diferencia que hay entre las dos dosis. Yo lo que hago aquí es, soy bastante generoso con la dosis, es decir, si un perro, el que comentaba Sandra, que está entre 9 y 10 kilos, probablemente le habría dado 20 miligramos y si no... Sí, es verdad, es decir, también depende un poco si te responde o no, si te responde, ¿para qué vas a gastar más? ¿No? Y luego también hay que ver un poco, las duraciones no son constantes, son un poco constantes al principio, pero cuando has controlado bien la enfermedad y vas repitiendo, hay muchos que las necesitan con menos frecuencia, porque lo estás bañando, porque tienes otros efectos, ¿no? Antonio. Bueno, yo por alusiones he venido hasta aquí, pero simplemente para corroborar que la explicación que ha dado Luis es la adecuada, es la correcta. Y en los estudios no hemos visto esa variabilidad tan corta, o sea, puede haber un porcentaje, igual que hay un porcentaje de animales que no responden, puede haber un porcentaje pequeño también que su duración sea más corta, también habrá un porcentaje pequeño también que su duración sea más larga. Y generalmente, desde el punto de vista técnico, lo que hacemos siempre, ¿qué ocurre eso? Si alguien nos lo comenta, es que revisen si de verdad está bien controlada cualquier problema de malasecia o de infecciones secundarias bacterianas, porque eso sí que te puede dar lugar a que la duración que tú esperas no sea la que luego en realidad es. Si tienes un mal control de las infecciones secundarias, es posible que, pero no porque el medicamento, en cuanto a su papel, que debería ser la alergia, no esté funcionando bien. Nada. Yo. Sí. Porque hacemos las estrellas. No sabemos qué nos van a preguntar. Bajo de la luz. Bajo el foco. Aquí a Hola, buenos días. Una pregunta respecto a la inmunoterapia alérgeno específica. Tengo 2 casos de perros que estaban en vacunación desde hace ya casi 2 años, que siempre tienen brotes, no responden bien, y mi pregunta es, ¿cuándo se considera que eso ya no es, o sea, cuándo se considera que habría que retirar eso o si merece la pena mantenerlo aunque haya que poner tratamiento con Apoquel o con Cytopoint o...? Tú tienes el teléfono. ¿Contesto yo? Sí. Bueno, si he entendido... Gracias por la pregunta. Si he entendido bien, dices, ¿cuándo se puede decir si la inmunoterapia alergeno específica o inmunoterapia ya está? Porque tampoco sabemos si es muy específica, sí. ¿Vale? En teoría, la podemos llamar inmunoterapia general. La vendemos como esto. De alergenos igual, para añadir algo, pero no siempre específica, o no depende de nosotros, pero quiero decir, ¿cuándo se puede decir si funciona o si no funciona? ¿Cuándo? Bueno, yo soy bastante estricta en el sentido de que en general lo que se escribe y que se sabe es que necesitamos esperar unos 8, 10, 12 meses, ¿no? Y entonces, en general, yo no espero más de 12 meses, más de un año. Si en un año no veo ningún cambio, ninguna ventaja para el perro, la ventaja no tiene que ser la curación, ¿no? Puede ser también reducir la cantidad de fármacos que le estamos administrando. Si esto no va a cambiar y todo sigue igual al año anterior, yo no sigo con la inmunoterapia. No sé tú qué haces. Exactamente lo mismo, Bueno, exactamente igual. Pero en torno al año tomamos una decisión y esta decisión, digamos, no es contestar a la pregunta ¿ha funcionado o no ha funcionado?, sino
¿vale la pena mantenerlo por el beneficio que nos aporta, como dice Sandra, o no? Si el propietario dice, oye, a mí no me molesta mucho y creo que va un poquito mejor y tal, lo dejo. Ya. Si me dice, es que estamos utilizando cada día Apoquel, baños, Cytopoint y tal, lo mismo que antes de hacer la inmunoterapia, pues le declaro que no aporta valor suficiente para el esfuerzo que lleva. Más preguntas, Alicia. Ah, ya. Ah, vale. Las manos. Pero sí. Perdón, y continuando con esta misma pregunta, ¿y cuánto tiempo mantenéis la inmunoterapia específica? Yo, en general, si pueden, de por vida. Si veo que hay beneficio, yo no les digo que la paren. Bueno, no lo sé. En general, lo veo es difícil en mi caso. Igual con las mamás de Estados Unidos, sí esto se puede hacer, pero con las mamás italianas es muy difícil hacer un tratamiento de por vida. No, otra cosa es que ellos lo paren, ¿eh? Exacto, lo paran y esto sí que no aconsejo es, si lo paran durante 1 año o 2 y después se les ocurre otra vez, pero igual era mejor antes cuando le estábamos administrando inmunoterapia, esto de volver a hacer la misma inmunoterapia basada en la prueba hecha 4 años antes, esto no lo aconsejaría. Tampoco sabemos si va a responder, si ha cambiado algo en la situación de alergias, ¿no? Porque teóricamente lo que se decía es que si el paciente tiene una predisposición, ¿no?, genética para, en este caso estábamos todavía hablando de reacción de hipersensibilidad de tipo 1, si mejora la alergia frente a algunos alergenos, esto no quiere decir que no pueda desarrollar otras alergias, ¿no? Mientras tanto, frente a otros alergenos. Esto es toda ciencia ficción, ¿no? By the way, en el sentido que estamos aquí con un poco de, ¿no?, de cola de drago. Vamos, añadimos un poco de pimienta. Es totalmente, yo diría, lagarto, como una mezcla de intuición y de efectos placebo y todo mezclado. Yo en Estados Unidos, en uno de los hospitales que tenía en la universidad, tenía pacientes que venían cada 5 o 6 meses a buscar la inmunoterapia. Y llevaban con esta inmunoterapia algunos 10 años. Era una inmunoterapia que había hecho no el anterior dermatólogo, 2 anteriores, en un test que a lo mejor se había realizado el año obsoleto. 2007 y decía, no, pero claro, cuesta un poco porque el perro estaba bien, claro, probablemente... no lo vas a retirar. Exactamente. Eso es lo que decíamos antes. Probablemente podría haberle dicho, vamos a ver qué pasa, pero claro, yo solo tenía que perder en esta operación. Es decir, ¿Cómo te atreves? Si hubiese ido mal por cualquier motivo, hubiesen dicho, claro, es que yo se lo dije, llevaba 10 años dándoselo, iba bien y ahora usted viene y lo quita. Entonces, yo a muchos de estos los mantenía, pero con una fe cero de que aquello funcionara. Les daba el producto, decía gracias y volvían dentro de 6 meses a buscar un producto basado en un test que se lo había realizado 10 años antes. Yo Porque, como decía, las mamás italianas sí que paran, y aquí también, cuando llevan unos años, quieren ver qué pasa para ver tal. Los americanos no, siguen haciendo aquello religiosamente. Es otra actitud, ¿no? Alicia tenía una pregunta y luego allí... ¿Dónde? Allí. Yo quería preguntaros qué experiencia tenéis vosotros en cuanto a gel y champús con los nuevos péptidos antimicrobianos. Os explico, yo en casos en los que tengo más o menos controlados a los pacientes o que lo único que me están mostrando que es lo más difícil de controlar son las dermatitis en el pabellón auricular, en cara interna, que siguen estando eritematosas y tal, a pesar de los tratamientos, la combinación que sea,
A mí me está funcionando bastante bien péptidos antimicrobianos a nivel auricular y en champús, que los llevan incorporados. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que Sandra tiene más experiencia que yo, es un producto italiano y tiene más... Ya. Prefiero que contestes tú, tu sabiduría. Bueno, sí, yo no los he utilizado mucho, los péptidos antimicrobianos. Dico la verità, sono sincera. Y en el producto comercial creo que hay un pequeño porcentaje de clorhexidina también que puede jugar su papel. Hay estudios in vitro sobre la eficacia de estos péptidos que están incluidos en el producto comercial. Trabajos in vivo, creo que hay alguna short communication presentadas en el Congreso de Pero creo que eran Burdeos. casos sin control, casos Sí, abiertos. no eran estudios controlados, Que yo me acuerde, estudios controlados no se han hecho. Lo que sí, lo hablamos hace unos días con Luis, es que en medicina humana, en dermatología humana, no se utilizan mucho en el tratamiento, decimos, tienen una importancia en la respuesta inmunitaria innata, ¿cómo se dice? Innata, esto sí, seguro, ¿no? Y juegan un papel. Tampoco sabemos muy bien el papel que juegan en la dermatitis atópica en el perro, porque en realidad en los diferentes estudios ha habido resultados distintos. En algunos casos se han encontrado niveles más altos, en otros más bajos, y se tendrían que encontrar más bajos en principio en piel de atópicos, porque la falta de AMP, antimicrobial peptides, tendría que justificar entre las diferentes causas también la frecuencia de infecciones por estafilococos, ¿no? Pero en realidad en algunos trabajos que se han hecho experimentales se han visto niveles más altos, o sea que no tenemos una evidencia tampoco experimental suficiente como para poder aconsejar un estudio clínico, no sé cómo, ¿no? Sí. Porque empezamos con un estudio experimental y después pasamos al estudio clínico si hay una base experimental que lo justifica, ¿no? Creo. No sé si estás de acuerdo. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. De todas formas, Alicia dice que a ella le va bien, yo lo seguiría utilizando. Claro, sí. Quiero decir que no hay ninguna contraindicación, es un producto bien tolerado, tiene un... ¿no? Sí, seguro. Sí, no tiene ningún efectos adversos, ¿no? Hola, buenos días. Mira, yo quería hacerte dos preguntas cortitas. Una, ¿cuándo citáis a poner las vacunas del Cytopoint? ¿Justo a las 4 semanas? ¿O se puede adelantar si vemos que ha perdido el efecto? ¿O esperas a que empiece a rascarse? Y otra chiquitita, cuando estamos con el tratamiento del Cytopoint y el Apoquel y vemos que pasan 2-3 meses y está funcionando, ¿decidís quitar el Apoquel o mantenéis? ¿O si decidís quitarlo, lo quitáis de golpe? Bueno, son dos Yo la segunda... Pues contesta la primera. No me acuerdo. No, yo te contesto, yo sí las he entendido. No, respecto a la primera, en principio yo los cito a las 4 semanas. Vale, de todas formas, no hay ningún problema en darle la inyección antes, a las 2, a los 20 días, a los 24 días, no hay ninguna contraindicación, es decir, solo es el tema del coste y de la mayor frecuencia de asistencia a la clínica. Yo cuando le he dado un par, 2 o 3, cada 28 días, si el propietario aquí en España veo que es una persona que sigue, que cumple, les suelo decir, bueno, ahora ya he visto cómo funciona, si quiere espere a ver cuándo se rasca y cuando crea que es necesario, venga. Pero no lo digo de entrada, hágalo a no ser que sea un paciente que esté con otro tratamiento y esto sea solo un soporte adicional. Luego la otra pregunta es decir, cuando está con Apoquel, le das el Cytopoint y va bien, miras de quitarle el Apoquel, es una opción que puedes probar. Es decir, si quieres si tu finalidad era hacer una transición del Apoquel al Cytopoint, esto es una cosa que puedes hacer, como dice Sandra, espera al menos 2 o 3 inyecciones, cuando se está estabilizado, puedes quitarle el Apoquel si pretendías pasarlo a Cytopoint. Yo en muchos casos
les prefiero dejar el Apoquel y añadir solo el Cytopoint cuando es necesario. Si no hay ningún problema por el que tengo que quitar el Apoquel. Ahora, si el propietario me dice, no, es que yo no quiero darle cada día pastillas, o sea, ha tenido un efecto adverso, un histiocytoma, bueno, pues entonces sí que hago esto que tú dices de intentar retirar el Apoquel, ¿no? Sí, sí. No, es que la farmacocinética de los biofármacos, de los anticuerpos monoclonales, es más imprevisible, ¿no? Menos exacta que los químicos. De las small molecules, ¿no? De las moléculas pequeñas, como se llaman, como el oclacitinib. Y entonces... Dime. Hola. Aquí. Gracias por las charlas. Quería preguntaros, cuando coincide un paciente con inmunoterapia y Cytopoint, ¿se administra, o en vuestra experiencia personal, administráis los dos tratamientos el mismo día? ¿Dejáis un tiempo de intervalo? ¿Cómo lo hacéis? De una manera, experiencia, supongo que no hay un protocolo. Yo, el mismo día, en general, no. Creo que lo he hecho alguna vez en alguna propietaria que venía incluso para que le diéramos la inmunoterapia. Pero en general la inmunoterapia la dan los propietarios y el Cytopoint lo damos nosotros y por tanto no coinciden. Pero yo creo que en algún caso lo hemos dado junto en diferentes puntos y no creo que haya ninguna contraindicación en administrarlos simultáneamente. No creo que haya problema alguno. No sé, Antonio, si tú piensas que puede haber algún... No que no hay ningún... Yo creo que lo puedes dar el mismo día sin ningún problema. Sí, pero... En general, no, casi mejor separarlo si es posible, ¿no? Si no es un propietario que llega desde muy lejos, ¿no? Porque si se hacen dos cosas a la vez, es muy difícil después saber si hay algún efecto adverso. Hay algún efecto adverso, los dos son... Y una segunda pregunta sobre el tema de la dosis y la duración. Sandra ha puesto, que me ha parecido bastante interesante, las dosis de Loquibitmab. No, hola. Hola. Con la luz no ves nada. Y está claro que a mayor dosis, mayor duración. Esto es bastante claro. Pero en vuestra experiencia personal, de nuevo, ¿habéis tenido casos que a mayor dosis más eficacia o no? Experiencia personal, digo, ya sé que no hay nada. Yo no, y claro, el problema, yo en el estudio que hice, que no sé si te lo presenté, yo creo que lo habéis visto, que había unos 140 perros y miramos si había una relación entre la mejor respuesta o no respuesta y la dosis total. A mí me salió que estadísticamente no la había, pero todos mis perros recibían dosis mayores a 1,7 o algo así. Entonces, el rango era como de 1,7 miligramos por kilo a 3,3, imagínate. En este rango no hay estadísticamente, con una N de 130 perros, relación entre mayor respuesta, mayor dosis. Evidentemente, cuando empiezas a poner dosis menores, sí que lo hay. En el estudio inicial de Zoetis, la correlación entre dosis de 0,5, o sea, por debajo de 1 y menor respuesta, está clara. Y luego el otro grupo que estaba tratado a 0,125 miligramos por kilo, mucho menor. Es decir, que yo creo que hay una linealidad en la dosis hasta alcanzar probablemente el entorno de 1,2 miligramos, no sé si hasta 1,5. A partir de aquí yo creo que no hay mayor eficacia. No sé cómo lo ves tú, Antonio. Bueno, pues que yo creo que César estaba preguntando por experiencias personales, yo puedo hablar de los estudios. Entonces, en los estudios no se vio ninguna diferencia significativa entre administrar... A ver, la dosis de Loquibitmab no es 1 miligramo por kilo en Europa, es entre 1 y 3,3 miligramos por kilo. Dependerá de cuál sea el rango de pesos del animal. Igual que con cualquier otro medicamento, le tocará más o le tocará menos, pero todos los estudios han estado hechos así. Y tampoco se observó ninguna correlación, porque eso sí que se miró, si en el porcentaje
Antes estuvimos revisando las gráficas del número de perros, porcentaje de perros que respondían, y hay un porcentaje de perros que no respondían. No se vio ninguna correlación que correspondieran a una raza en concreto, ni a un sexo en concreto, ni a una dosis en concreta, ni nada así. Entonces, no hay una sistemática en eso, por lo que sabemos. Sí. Lo pregunto por un caso concreto, quizá hay una variabilidad individual, pero estos casos que comentábamos de perros de 9 kilos, que les ponemos 10 miligramos, pues en este caso yo puse la primera dosis, yo tiendo a ser generoso, como decía antes Lluís, le puse 20 y la respuesta fue muy satisfactoria durante un mes. Luego remití a su veterinario de referencia que continuara el tratamiento y su veterinario de referencia puso 10 y la respuesta fue muy poco satisfactoria. Ahora, Entonces, ¿En potencia o en duración? En potencia, en eficacia. No, es decir, hubo que duplicar dosis. Es un caso puntual que a lo mejor es no relevante. Pero hay que decir que estás en el entorno... Pero estamos en el entorno este gris, en esta zona gris, claro, no pesaba 5 kilos. ¿no? Exactamente. Yo creo que estás en la zona muy límite, porque por debajo de 1 sí que hay buena evidencia que entonces es una curva de eficacia clara. Es decir, el grupo A0, 1, 2, 5... tiene muy poca eficacia, el 0,5 tiene más, es decir que yo creo que es lineal. Ahora, como tú dices, después hay un factor individual, probablemente no en todos va exactamente igual la curva, pero en teoría yo diría que hay una curva que sube hasta el entorno de 1 y luego se estabiliza. Sí, las excepcionalidades las hay como en cualquier otro medicamento. Todos los medicamentos pueden tener una dosis estándar de utilización y tener algún individuo en concreto donde necesita más, pues... pero como regla general de recomendación no debe hacerse. Sí, Gracias. recuerdo bien, tengo yo micrófono, si recuerdo bien en los trabajos, sobre todo el de la dosis, ¿no? El que está publicado en la dosis, en realidad de 1 a por arriba de 1, decimos, ¿no? No hay diferencia en el número de perros que responden, en el porcentaje de responders, pero hay una relación positiva directa entre la dosis y la duración de la eficacia y también la entidad de la mejoría, o sea, mejoran, como hay una mejoría mayor en el individuo, no sé si me explico, la entidad de la mejoría es superior en función de la dosis, pero el porcentaje de perros que responden es el mismo, por arriba de 1, por eso que también está registrado, ¿no? Con esta dosis aquí. ¿Alguna pregunta más? ¿Por encima o por arriba? Por encima. Por encima. Bueno, por arriba, por encima. Ahí hay otra pregunta. Hay aquí también. Hola, buenas, perdona. No veo nada. Es tengo una duda sobre los mecanismos por los cuales el Cytopoint puede ser mejor que el Apoquel o puede hacer más efecto que el Apoquel, porque no es anecdótico. O sea, yo tengo muchos casos que responden mucho mejor con Cytopoint que con Apoquel y no he terminado de entender por qué o cuál es el mecanismo, no solo por el grado de cumplimiento. Imagino que habrá algunos otros mecanismos de acción y no lo entiendo. No estará en estudio, no lo sé. Bueno, los mecanismos de acción son diferentes, es decir, el Cytopoint lo que hace es bloquea prácticamente en la totalidad a la dosis que damos las moléculas de interleuquina 31 libres en espacios extracelulares, en líquidos, incluido sangre, ¿no? Y por tanto, esta molécula unida al Cytopoint, que tiene alta afinidad por la citoquina, no puede interaccionar nada con el receptor y por tanto no hay ningún tipo de señalización de prurito. Yo creo, en mi interpretación, si la interleuquina 31 es muy importante en este proceso, el Cytopoint tiene una eficacia muy elevada. En el caso del Apoquel hacemos otra cosa, es decir, inhibimos una transmisión de la señal después de que la interleuquina 31 se ha unido a su receptor. Y lo inhibimos parcialmente, es decir, y de una forma dosis dependiente. Y por tanto,
es muy probable que algunos pacientes que requerirían, a lo mejor para una inhibición completa de la función del N31, una dosis muy alta de oclacitinib que no queremos dar, en estos no vea respuesta. O también podría ser que el tipo de señalización que se está produciendo no sea tan sensible a la transmisión de la señal como es a la función total de la interleuquina 31. Por tanto, yo diría, en aquellos en que el principal problema es la interleuquina 31, se bloquea mejor con el Cytopoint que con el oclacitinib. En aquellos en que hay más cosas involucradas, tienes más probabilidad de atacarlas con el oclacitinib que con el Cytopoint. No sé cómo lo ves tú. Ojalá tuviéramos un biomarcador, ¿no? Sí, que nos sería dice, mejor. por ejemplo, los niveles séricos de interleuquina 31. Ahora, ¿no? El trabajo de Rosanna Marcella parece que, ¿no? ha encontrado una relación positiva entre los niveles de interleuquina 31. Un ejemplo sería, tú tienes una bicicleta, el Cytopoint le pone un palo en la rueda y te paras. El oclacitinib la frena esta rueda. Por tanto, la puedes llegar a parar, pero depende de la intensidad de tu freno. El Cytopoint, a la dosis que damos, inhibe totalmente la interacción de la interleuquina 31 ya con el receptor. ¿Me explico o no? Más o menos. Entonces, cuando va mejor es porque el bloqueo es mejor, no porque haya otros mecanismos de acción que estén interfiriendo aparte del bloqueo, ¿no?, de la terminación nerviosa. Yo creo que este fenómeno que han comentado Sandra de la inhibición del crecimiento nervioso y el factor de crecimiento neuronal que tiene la IN31 es un factor más a medio y largo plazo. Yo creo que si tú ves una respuesta inmediata o no, es directamente cómo controlas el prurito. Yo creo que tiene más que ver en que el Cytopoint bloquea totalmente la interacción con el receptor. Y esto a dosis de más de 1 miligramo se ha visto que el Cytopoint interacciona con toda la molécula de interleuquina 31 circulante. Gracias. No, tampoco lo sabemos todo esto al mil detalles. Puede depender del paciente también. También puede haber hay variabilidades muchos factores para el paciente que pueden influir sobre la respuesta. Aquí había una pregunta, ¿no? Esta señora. Y 10. En el caso que ha dicho antes una compañera de intentar quitar el apoquel para dejar solo el Cytopoint, porque según he leído el Cytopoint tiene una seguridad, al menos en estudio, de 9 meses. Si lo quitas todo y va muy bien con Cytopoint, que genial, pero claro, después de esos 9 meses, ¿qué haces? ¿Lo sigues dando? ¿Lo quitas por seguridad? Sí, claro, yo tengo perros que ya llevan 3 años con Cytopoint. O sea que, aunque la seguridad ponga de 9 meses... es... La seguridad pone de 9 meses porque en la Agencia Europea considera que cuando un fármaco se ha dado por un periodo de 9 meses, puedes poner ya la etiqueta de para tratamientos crónicos, ¿no? Básicamente es esto. No es porque no se pueda dar más de 9 meses. Es que te exige 9 meses de prueba para que tú puedas, digamos, indicar que es un fármaco para tratamiento crónico. Sí, es que el estudio que hemos mostrado antes es el estudio para el registro, pero lógicamente ningún fármaco, ni de humana, ni de veterinaria, ni de ningún lado, lleva un estudio hecho de por vida para registrar un producto. Pues entonces no lo registras nunca, no sé. Hay que hacer un poco balance-beneficio. Entonces hay unos tiempos mínimos que te pone la agencia regulatoria para decir, ok, tú tienes este producto con este mecanismo de acción, para que yo confíe en que esto lo puedes utilizar de manera prolongada y continuada, por lo menos hazme un estudio de esta duración. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, vamos a ver, en relación con la inmunoterapia, parece claro, ¿no?, que el Cytopoint como tratamiento de apoyo va mejor que el apoquel, ¿no? En principio es lo que me parece haber entendido. Y luego, por otro lado, bueno, esto quizá más para el técnico del producto, muchos de nosotros tenemos que hacer dermatología, pero también vacunamos y hacemos otras muchas cosas.
Entonces, con la llegada del Cytopoint, bueno, pues parece que yo por lo menos, ¿no?, en mi caso personal, pues quizá dije, bueno, esto es como la revolución, nos ayuda mucho, no tenemos que estar con los problemas de tengo que retirar el apoquel porque tengo que vacunar al perro, etcétera, etcétera. No sé, con relación a esto, si él nos puede dar su opinión. Sí, yo te comento la primera pregunta. No se ha demostrado que la inmunoterapia funcione mejor con Cytopoint que con apoquel. No hay un estudio, de hecho, 2 años, bien tal. Parece lógico, si consideramos los mecanismos de acción de los dos fármacos, que tenga menos interferencia el Cytopoint que el apoquel. Y por tanto, creo que Sandra está de acuerdo que si has de elegir uno de los dos, es una diana mucho más pequeña, pero no es que alguien haya publicado que 3 años de comprobación y tal. Yo lo prefiero y creo que tiene sentido desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Sí, cuando empezamos con la inmunoterapia, al principio... Dábamos prednisona. Al principio corticoides, después la ciclosporina, después clazitinib y ahora la Ocrivetmab. Y ahora, no sé, el siguiente, ¿no? Sí. O sea, la respuesta en cuanto a la comparativa, no hay ninguna comparativa. Nadie, en ningún sitio aparece que sea mejor utilizar uno que otro. Ahora, por conveniencia, por comodidad y pues puedes tener tus preferencias, pero realmente antes de salir Cytopoint se hacía con apoquel y iba bien, o sea que no... Sí. A mí, si me preguntan a mí como Zoetis, lo dejo un poco en manos del clínico que decida porque da igual. En cuanto a la segunda pregunta de retirar apoquel para vacunar, nosotros no estamos recomendando esa pauta. Se puede, si tú lo decides hacer. Vamos, que a mí me había llegado eso por parte de algún técnico de Pfizer. Bueno, Pfizer, ¿Algún Zoetis, técnico de perdón. Zoetis te ha Sí. dicho que es mejor retirarla? Durante un periodo de tiempo. ¿Y te acuerdas de cómo se llama? Bueno, ahora aquí no lo voy a decir. ¿Era un hombre o era una mujer? no lo digas, no lo digas, no lo digas. Si era un hombre fui yo, pero vamos, Bueno, me entonces extrañaría sí lo mucho, puedes de decir. verdad. Pues yo, sinceramente, a lo mejor hubo un malentendido, no lo sé, porque yo creo que no estaba allí. Y nosotros no estamos recomendando quitar la medicación. Si lo quieres hacer por prudencia, me parece bien. Se hicieron estudios, ¿no? Sí, Se hicieron estudios. Se hicieron estudios, no solo eso, está en el prospecto del medicamento que se utilizó, que hubo una interferencia pequeña en las vacunas muertas, pero que en principio no se asumía que tuviera una relevancia clínica, con lo cual no hay una contraindicación. Lo podrías hacer igualmente que lo haces como con Cytopoint. Lo pone con ciclosporina esto, ¿no? De retirar Vale, el gracias. tratamiento, pero esto es tampoco tenemos demostración científica, viene de la medicina humana porque utilizan vacunas atenuadas, lo que se dice, vivas, y entonces como da inmunosupresión no te aconsejan utilizar vacunas vivas porque podría reactivar la Probablemente infección. es una cosa Antiquísima, antica porque tampoco atenuadas no sabemos si se va a reactivar, ¿no? Pero es verdad que esta indicación la lleva la ciclosporina, pero no la apoquel. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? ¿Queréis iros a comer ya? Esto parece... Bueno, pues muchas Muy gracias bien. a todos.